La pandemia del COVID-19 sigue siendo la emergencia sanitaria más complicada que hemos enfrentado en generaciones y requiere una acción decisiva y coordinada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En esta conversación voy a presentar algunas reflexiones sobre los retos y los aprendizajes para la comunidad internacional que se derivan de la pandemia del coronavirus. En primer lugar, voy a hablar sobre las acciones del Reino Unido, las acciones que estamos impulsando a nivel internacional, incluido el Plan de 5 puntos, un ambicioso plan cuyo objetivo es mejorar la seguridad sanitaria mundial. Enseguida voy a enfocarme un poquito en algunas de las lecciones aprendidas derivadas de esta pandemia. Y finalmente quisiera hacer un breve apunte sobre la importancia de la salud mental. Primero que nada, hay que reconocer que esta pandemia no conoce fronteras. Ningún país puede decir que tiene todas las respuestas para el control de esta crisis sanitaria. La cooperación internacional es esencial para compartir lo que funciona y lo que no en el manejo sanitario, económico y poblacional durante esta crisis. Todos los países vamos aprendiendo. Cada día aprendemos cosas nuevas. Los científicos también están aprendiendo cada día. Entonces tenemos que compartir este conocimiento y este aprendizaje día a día. En el caso del Reino Unido, estamos colaborando de forma muy cercana con nuestros socios internacionales, como México, por supuesto, con el G7, el G20, la Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y con organizaciones como la Alianza de Vacunas, Gavi, o CEPI y COVAX, que han sido esenciales para asegurar que la salud comience a llegar a todo el mundo. Jamás, a nivel personal, jamás había tenido tantas conversaciones sobre vacunas y cadenas de suministro. Todos hemos tenido que aprender cómo funcionan, cómo desarrollarlas y financiarlas para que sean accesibles para todas las naciones. Precisamente en este punto, el de accesibilidad, es donde apoyamos la resolución que presentó ante la ONU el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que busca que la comunidad internacional nos organicemos para que las vacunas sean accesibles para todas las naciones. Para poder comenzar a vencer a esta pandemia, se ha necesitado de la voluntad de todos los países. Necesitamos un esfuerzo verdaderamente global y trabajar en conjunto, porque ningún país y ninguna compañía farmacéutica podrán hacerlo solos. Y es por eso que en septiembre del 2020, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, presentó un plan de 5 puntos para fortalecer la cooperación internacional y mejorar la seguridad sanitaria mundial. Este plan propone una estrategia no solo para salir de la pandemia actual, sino también para construir resiliencia global y prevenir pandemias futuras. Entonces, los 5 puntos contemplan, primero, establecer una red mundial de centros de investigación zoonótica para detectar nuevas pandemias antes de que comiencen, mediante la pronta identificación de patógenos antes de que sean transmitidos de animales a humanos. Segundo, desarrollar la capacidad de fabricación de tratamientos y vacunas para garantizar que tratamientos probados y comprobados estén listos para desplegarse contra amenazas emergentes. Tercero, diseñar un sistema mundial de alerta temprana de pandemias, basado en una amplia expansión de nuestra capacidad para recolectar y analizar muestras y distribuir hallazgos utilizando acuerdos de intercambio de datos de salud para predecir crisis de salud venideras. Cuarto, acordar protocolos globales preparados para una futura emergencia sanitaria, que abarquen desde el intercambio de información hasta el suministro de equipo de protección personal, lo que nos permitirá responder de forma más coherente y eficaz. Finalmente, reducir las barreras comerciales que han impedido la respuesta de COVID-19. Entonces, este plan refleja las lecciones aprendidas de los últimos años y, por supuesto, los grandes aprendizajes que nos ha traído la pandemia de COVID-19. Nuestros colegas en Reino Unido trabajan a marchas forzadas para hacer de este plan una realidad, así como para crecer el apoyo de nuestros aliados
a estas prioridades, aliados como, por supuesto, México. Quisiera hablar un poco de los esfuerzos encabezados por el Reino Unido hasta ahora para poner en marcha este plan y para poder lograr que hoy tengamos rutas claras para poder salir de la pandemia. Para empezar, como un esfuerzo clave en el camino hacia la equidad y el multilateralismo, el primer ministro del Reino Unido anunció una contribución por 571 millones de libras para COVAX, una iniciativa internacional creada con el fin de distribuir una vacuna para el COVID-19 alrededor del mundo. Además, el Reino Unido fue anfitrión de la Cumbre Global de Vacunación 2020 en junio, una cumbre virtual para recaudar fondos para Gavi, la Alianza para las Vacunas. Como seguro que lo saben, Gavi es el actor clave para combatir las enfermedades infecciosas y la entrega de una futura vacuna contra el coronavirus en los países pobres. De hecho, el Reino Unido es el donador principal para Gavi, con un compromiso de 330 millones de libras al año por un periodo de 5 años. Además, Gavi se encarga de suministrar vacunas para otras enfermedades en naciones en vías de desarrollo. Claro que debemos recordar que no porque tengamos una crisis por el coronavirus han desaparecido las otras enfermedades importantes en el mundo. Para llegar a tener opciones de vacunas en el tiempo récord de menos de un año, el apoyo a la investigación y las acciones basadas en la ciencia han sido completamente esenciales. En este sentido, mi país ha apoyado a la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, CEPI por sus siglas en inglés. Durante los últimos 5 años, CEPI ha invertido en el desarrollo de vacunas en etapa temprana para enfermedades propensas a epidemias. CEPI también ha sido una institución líder para garantizar que el acceso equitativo se mantenga a la vanguardia de la estrategia mundial de vacunas. El Reino Unido es uno de los mayores contribuyentes en el mundo a CEPI, habiendo donado 250 millones de libras hasta la fecha. De igual manera, como gobierno estamos apostando a respaldar monetariamente a la Universidad de Oxford y AstraZeneca en la investigación liderada por la doctora Sarah Gilbert, que resultó en la vacuna británica. Esta vacuna tiene uno de los menores costos en cuanto a cadena de suministro, ya que no requiere de temperaturas tan bajas para ser viable, y eso la hace accesible para muchas naciones. A nivel regional, se han sostenido seminarios de vacunas en México, Argentina y Chile, con el fin de promover el financiamiento de las vacunas en estas naciones y la colaboración internacional. Por ejemplo, en agosto, el Reino Unido y México coordinamos un seminario a nivel ministerial para países en la América Latina, para impulsar la aceleración y acceso a vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Entonces vemos que la pandemia ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la diplomacia y las relaciones multilaterales. Estoy segura de que esta nueva etapa será retadora en términos de la enorme necesidad de cooperación técnica en foros globales, al mismo tiempo de que se enfrenten crisis estatales. Quisiera hablar un poco de cómo ha sido el último año para nosotros, aquí en la Embajada Británica en México. Comenzamos en 2020 con planes de la embajada, pero llegó marzo y el comienzo de la pandemia aquí y tuvimos que ajustar todos nuestros programas. No solo tuvimos que adaptar la forma en la que trabajamos, estamos cumpliendo ya 10 meses trabajando remotamente, como muchos de ustedes, sino que también nos sentamos a analizar cómo podíamos adaptar todos los programas que tenemos en la embajada para mejor apoyar la respuesta mexicana a la pandemia. Por ejemplo, nuestro programa Better Health, Mejor Salud, originalmente se encontraba enfocado en la colaboración con México para el combate a la diabetes y la obesidad, el fortalecimiento de la atención primaria y la capacitación al personal de salud. La llegada de la pandemia representó una oportunidad para nosotros para hacer un cruce entre estas enfermedades y los cuidados primarios
y de primera respuesta hacia también el coronavirus. Nuestro equipo estuvo a cargo de facilitar conversaciones para compartir experiencias en tiempo real de cómo ambos sistemas de salud adaptaban sus servicios para, por ejemplo, dar continuidad a las consultas vía remota o realizar las reconversiones hospitalarias para ampliar camas y ventiladores para pacientes con COVID. También promovimos conversaciones entre personas expertas en temas muy técnicos, como por ejemplo el modelaje de datos para predecir futuros brotes o el uso de pruebas serológicas. Pero creo que uno de los intercambios más valiosos que tuvimos desde este tiempo fue cuando el NHS, el Servicio Nacional de Salud británico, nos compartió cómo eficientar el autocuidado y la digitalización de los trámites para reducir contagios por COVID en los consultorios del personal médico. Este tipo de experiencias prácticas y de lecciones compartidas de que sí funciona, enriquecen los intercambios entre instituciones. Y ha sido un periodo muy enriquecedor entre el sistema de salud británico y el sistema de salud mexicano. Además de haber adaptado nuestro programa de salud en esta crisis, también encontramos la oportunidad de colaborar con diferentes sectores. Por ejemplo, a través de nuestro programa Ciudades del Futuro, aquí en la Ciudad de México colaboramos con la Secretaría de Movilidad para hacer un estudio de cómo el transporte público podía regresar a su capacidad después de la pausa de la pandemia, de forma más incluyente y guardando las medidas sanitarias. Y el verano pasado también lanzamos un programa que se llama la Caravana FinTech, que servirá como una plataforma para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, los MIPYMES, sobre todo los que son liderados por mujeres, con talleres y entretenimientos para socializar y promover la adopción de tecnología financiera como respuesta a la crisis. Ahora quiero pasar a comentar sobre las lecciones aprendidas que nos servirán para un futuro más próspero. Para empezar, quiero enfatizar la importancia de la igualdad y la equidad en nuestras respuestas a la pandemia. La inequidad es una parte importante de la salud. No podemos pensar en salud sin considerar el impacto negativo que tiene la desigualdad en ella. Por eso, un enfoque muy importante para la respuesta global a la pandemia es cómo proteger a los más vulnerables durante la pandemia y cómo reconstruirnos mejor después para crear una sociedad más sostenible, más resiliente, más incluyente y más justa, y no dejar a nadie atrás. Alrededor del mundo, el impacto económico de la pandemia es terrible y no cabe duda que está impactando más a los más vulnerables y los más marginados. Por ejemplo, las tasas de violencia contra las mujeres y niñas se han intensificado durante la pandemia. Tanto en México como en el Reino Unido, las mujeres han sido testigos de las terribles consecuencias de la pandemia, ya sea trabajando fuera o dentro de la casa. Para protegerse del virus hay que quedarse en casa, pero para algunas, quedarse en casa incrementa la probabilidad de sufrir de abuso doméstico. Lamentablemente, derivado del encierro, la violencia doméstica se ha incrementado alrededor del mundo. En el Reino Unido, la Línea Nacional de Violencia Doméstica ha visto el número de llamadas incrementar en un 25%. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que habrá 15 millones más de casos de violencia doméstica por cada 3 meses de encierro. Para eso es fundamental que tengamos como gobiernos, como industria y como instituciones información disponible y accesible que nos ayude a intervenir de manera precisa en comunidades altamente expuestas al COVID-19. Por ejemplo, aquí en México, el Better Health Program, el programa Mejor Salud, nos ha permitido compartir evidencia y conocimiento entre expertos de ambos países. El programa está trabajando actualmente en consolidar un proyecto de colaboración con el Observatorio Nacional de Inequidades en Salud para fortalecer el monitoreo de la desigualdad en el país,
con el objetivo de mejorar los servicios de atención primaria y focalizarlos en reducir la desigualdad en salud en México. En materia de género, también hemos puesto en marcha 2 proyectos. Uno es sobre el fortalecimiento de capacidades de las instituciones para emitir órdenes de protección para las mujeres. El otro es un proyecto para poder medir y reportar la brecha salarial de género, que sabemos que la crisis sanitaria ha exacerbado. Esto me lleva a una segunda lección, la importancia de la colaboración para el desarrollo científico y la innovación. El papel de la ciencia, la tecnología y innovación frente a COVID-19 ha sido fundamental para enfrentar desafíos en materia de salud, pero también para atender los impactos de la pandemia en nuestras economías. Durante los últimos meses hemos observado diversas aportaciones de la ciencia e innovación, como es el caso de la producción y distribución a gran escala de ventiladoras e insumos médicos, el desarrollo de pruebas diagnósticas confiables y asequibles, y por supuesto de vacunas. Ahora, a solo un año del comienzo de la pandemia, hay más de 170 vacunas en desarrollo. El trabajo coordinado entre gobiernos, organismos internacionales, centros de investigación y el sector privado facilitó su desarrollo, así como su producción, distribución y administración en nuestras poblaciones. El gobierno del Reino Unido continúa apoyando colaboraciones científicas a nivel global que permitan mitigar los impactos del coronavirus en poblaciones más vulnerables, como puede ser el caso de poblaciones migrantes y nuestros ancianos y ancianas en casas de retiro. Por ejemplo, a través de nuestro fondo Newton y el GCRF, Fondo para la Investigación de Retos Globales, hemos invertido 14.5 millones de libras en apoyo a 40 proyectos de investigación internacional como respuesta rápida a la pandemia. Un buen ejemplo es una colaboración entre el Reino Unido, México, Brasil y Sudáfrica, y cuyo enfoque es una estrategia de emergencia para mitigar los efectos de COVID-19 en casas de retiro. Esta es la tercera lección que me gustaría compartir el día de hoy, la importancia de construir sistemas de salud robustos y que funcionen para todos. La pandemia ha sido una dura lección sobre cómo impactan a nuestra salud las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, las cuales fueron las comorbilidades más importantes en pacientes de COVID-19, además de la edad avanzada. Los estudios más recientes indican que 1 de cada 5 personas está expuesta a riesgos de padecer consecuencias graves por COVID-19 cuando tienen enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la obesidad o la hipertensión. El tema es que sabemos que en México muchos de estos padecimientos son extremadamente comunes. No podemos perder la visión y misión de fortalecer la salud de nuestras comunidades para que juntos tengamos la resistencia a cualquier enfermedad en el futuro. El COVID-19 no será el último reto a nuestros sistemas de salud, así que es fundamental que sigamos trabajando en su fortalecimiento y en el tratamiento adecuado de enfermedades crónicas. A través de nuestro programa Better Health, esperamos poder contribuir también con el conocimiento de cómo se vinculan estas enfermedades entre sí y su relación también con COVID-19. Compartir aprendizajes es clave y esto aplica para todas las personas. Hay tanto que podemos aprender entre nosotros como parte del gobierno, inversionistas, empresarios, organismos multilaterales u organizaciones de la sociedad civil. Y esto me lleva a mi último aprendizaje, lo que es que la colaboración es fundamental y para ello el comercio internacional también es necesario. Necesitamos que todo el mundo sea parte de esta conversación, incluidos los negocios, para prevenir que esta historia se repita. Las colaboraciones existentes entre la academia y la industria han sido fundamentales para la velocidad a la que se han desarrollado las vacunas,
así como la respuesta a los diferentes retos en los sistemas de salud públicos, tales como la adaptación hospitalaria, la disponibilidad de pruebas oportunas y muchas otras soluciones como respuesta a la actual pandemia. Este nivel de colaboración no siempre ha sido el caso. En el pasado, la industria y la academia han trabajado de manera separada. Sin embargo, en los últimos años, este espíritu realmente ha cambiado. Hemos visto mayor disposición de colaboración comercial dentro de la industria farmacéutica, una cultura de alianzas de investigación industrial con instituciones públicas y la existencia de vínculos estrechos entre la industria y el gobierno. En México hemos podido colaborar muy de cerca con la innovación de la industria británica en hospitales COVID-19, gracias a una colaboración cercana entre el sector público y privado, teniendo como resultado hospitales mejor equipados para hacer frente a la crisis actual. Para dar un ejemplo concreto de la colaboración empresarial, la Universidad londinense UCL desarrolló en conjunto con Mercedes Fórmula 1 un ventilador que permite que pacientes con COVID-19 puedan apoyarse en él y evitar complicaciones futuras. UCL compartió de manera gratuita sus diseños para este sistema. Y en México, una empresa en Baja California que se llama Baja Ventura Breathing ya ha producido estos ventiladores en un tiempo récord, habiendo hecho adaptaciones internas para agilizar la producción. Estas relaciones existentes y las relaciones fomentadas a través de la colaboración internacional y entre el sector público y privado han permitido que el conocimiento se comparta en todas las direcciones. Sin estas colaboraciones y relaciones ya establecidas, el mundo habría sido mucho más lento para moverse contra el coronavirus. Antes de finalizar, quisiera hacer una breve reflexión sobre el impacto de la pandemia en la salud mental. Nuestro entendimiento de la salud mental se ha puesto a prueba durante este año, ya que nuestros mecanismos normales de adaptación y sistemas de apoyo han sufrido todo tipo de presiones. En Reino Unido se prevé que hasta 10 millones de personas necesitarán mayores servicios de apoyo en materia de salud mental debido a esta crisis. Esto representa el 15% de la población de las 4 naciones del Reino Unido. Desde la Embajada estamos convencidos de que es necesario seguir hablando de la relevancia de la salud mental, promoviendo una conversación abierta y sin estigma. Como embajadora, este tema es una prioridad importantísima para mí y para mi equipo también. Y estamos invirtiendo tiempo y recursos dentro de la embajada en promover el bienestar y la salud mental del equipo durante este periodo tan difícil. Para concluir, este año ha sido un año muy difícil para todos, en todas partes del mundo, pero también ha sido un año de colaboración y de aprendizaje a nivel internacional y nacional. Tenemos que aprender las lecciones de la pandemia para prepararnos mejor para las enfermedades que vendrán. Y también tenemos que aprender a reconstruirnos mejor después de la pandemia, de forma más justa, más incluyente y más sostenible. Trabajando en conjunto, más allá de las fronteras, entre sectores y utilizando todo nuestro conocimiento combinado, el futuro podría ser brillante si caminamos juntos hacia él. Quiero expresar mi máximo respeto y admiración para todos los trabajadores del sector de salud y me gustaría agradecerles a todos y a todas por darme el espacio para compartir estas reflexiones con ustedes el día de hoy. Ha sido un placer y espero que ustedes y sus familias estén a salvo, que se mantengan bien y tengan una tarde maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Robertson. Si le parece bien, pasamos a una sesión breve de preguntas y respuestas. Sí. La primera pregunta que tenemos es, ¿tuvo algún impacto en la industria nacional del Reino Unido el aprobar primero la vacuna de Pfizer, siendo esta una empresa extranjera? Bueno, el impacto siempre, bueno, para todas las vacunas que han sido probadas en el Reino Unido, el impacto a nivel de la población ha sido un impacto muy positivo. Creo que como aquí en México la gente quiere una vacuna, quiere
poder empezar a salir de sus casas, a reactivar sus vidas, sus empresas. Entonces, para nosotros no importa que sea una vacuna de un país extranjero. Creo que ese es un punto importante para la colaboración a nivel internacional, que hay, como mencioné antes, 170 vacunas en desarrollo. Creo que aquí en México ya tienen aprobadas 6, 7, 8 vacunas, más o menos. Entonces, creo que lo más importante es que es el hecho de que todos los científicos en el mundo estén trabajando de la mano, compartiendo experiencias de sus pruebas para poder acelerar el desarrollo a nivel global de una vacuna eficaz. Entonces, sí, para la gente británica, pues no saben, pero ya creo que tenemos la tasa más alta de personas vacunadas en todo el mundo el día de hoy. Creo que tenemos más de 7 millones de personas. Como porcentaje es más baja que, por ejemplo, en Israel o otros países, pero de todas formas tenemos a 7 millones de personas vacunadas. Para estas personas no importa que sea una vacuna extranjera o una vacuna británica, pero al mismo tiempo es un punto de orgullo para los británicos que también haya una vacuna británica, ¿verdad? Muchas gracias, embajadora Robertson. Tenemos otra que dice, ¿cómo es que el Reino Unido determina los proyectos que impulsa? Como por ejemplo, los que apoyan a las mujeres durante momentos desafiantes para la economía y su seguridad por violencia doméstica. Bueno, por lo general es una combinación de, bueno, cuáles son las prioridades para el gobierno británico y después cuáles son las prioridades para nuestros socios aquí en México. Entonces, para nosotros como gobierno, priorizamos en temas de género, priorizamos la seguridad, la violencia doméstica contra las mujeres y también el empoderamiento de las mujeres en la economía. Estos son temas prioritarias para el gobierno británico en cuanto al tema de género. Entonces, tomamos eso como punto de partida y platicamos con el gobierno mexicano a nivel federal y después también con estados o con organismos de la sociedad civil para identificar cuáles eran las prioridades para México. Y claro que en cuanto al proyecto que toca el tema de violencia doméstica y los órdenes de protección, desarrollamos este proyecto de la mano con nuestros socios mexicanos para identificar pues, dónde podría ser el impacto más importante de un proyecto como este. Entonces, eso es un tipo de colaboración, una combinación de prioridades británicas y prioridades también mexicanas. Gracias, embajadora. Igual tenemos aquí un par de preguntas ligadas que van dentro de la misma temática sobre la iniciativa de salud mental que nos platicaba. ¿Cuáles han sido los impactos de su iniciativa de salud mental aquí en México? ¿Han notado algún rezago del país en abordar estos temas? ¿Y cómo podrían mejorar o implementar más medidas para fortalecer esto? Bueno, yo creo que este tema es un tema muy importante para todos los países y creo que tenemos que mejorar nuestras respuestas. Cada gobierno tiene que hacer mejor para desarrollar respuestas al reto de la salud mental. Yo espero que podamos aprender de la pandemia para establecer mejores prácticas y además para invertir más recursos en el sector de la salud mental. En el Reino Unido también es un reto enorme, sobre todo para los adolescentes, donde tenemos un reto muy grande y no tenemos suficientes recursos para preparar programas suficientemente robustos y amplios para poder responder a la crisis. Pero estamos haciendo progreso paso a paso, estamos mejorando la situación, pero creo que es un tema importantísimo. Y creo que, por ejemplo, para las empresas de seguros de salud, no sé cómo se dice, es seguro social y todo eso, a veces estas empresas no reconocen la salud mental como relevante, no
no es un tema que se trata igual que la salud física con respecto a algunas de las empresas de recursos, de seguro social. Entonces, creo que ese es un tema para mí muy importante, que la salud mental y la salud física son igualmente importantes y hasta ahora siempre ha habido en inglés se dice un tabú, un estigma con respecto a la salud mental. Creo que estamos mejorando. También en México creo que es un tema, ahora es un tema más importante con más atención y una prioridad también para el gobierno. A lo mejor hace 5 años, hace 10 años no era el caso. Entonces yo creo que estamos haciendo avances a nivel nacional en México y en el Reino Unido y también a nivel internacional, pero tenemos un largo camino a recorrer para realmente responder de forma adecuada a la crisis de salud mental. Gracias, embajadora. Sí, sin duda es un tema complejo y que requiere mucho más desarrollo. ¿Cómo ha sido para usted vivir la pandemia en México? ¿Cuáles han sido los retos que ha detectado que México podría mejorar para poder tener un mejor control de la pandemia? Bueno, yo creo que en México, como en todos los países, pero llevo 10 meses sin salir de México, entonces estoy observando lo que está pasando aquí. Creo que el reto muy grande para la población y también para el gobierno es cómo controlar la pandemia, cómo hacer que la gente pues respete las restricciones sanitarias, pero a la vez proteger a la economía, a los empleos de la gente. En México, como saben, la economía informal es una economía enorme, es como 60% de la economía nacional. Entonces, y para muchas personas dependen pues de lo que pueden vender día a día. No tienen inversiones, nada más tienen lo que pueden vender de un día al otro para dar de comer a sus hijos. Entonces creo que es un balance muy difícil aquí en México, pero lo que veo es que mucha gente está saliendo, mucha gente no está respetando los protocolos sanitarios y por eso creo que es difícil controlar la pandemia. Pero este balance entre pues poder dar de comer a sus hijos y también protegerles de la pandemia, creo que es un reto enorme para el gobierno y para las familias también. Pero me gustaría ver más respeto para las restricciones sanitarias, más cubrebocas y todo eso. Pero creo que para eso hace falta un apoyo a los MEPINES. Hay que apoyar a los pequeños y pequeñas empresarias, porque si no, no van a tener suficiente dinero para poder quedarse en casa. Tienen que hacer algo para recaudar fondos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la parte más importante para mí. Y es lo mismo en el Reino Unido. En el Reino Unido hemos tenido que introducir multas, por ejemplo, para si la gente sale de la casa sin una razón una razón de urgencia, la policía está ahí, está poniendo multas a estas personas y son multas bastante importantes. Entonces, eso es un incentivo para que la gente se quede en casa. Y además hemos tenido que introducir más apoyo económico, financiero para los empresarios, sobre todo los MIPIMES. ¿Y qué más? Esta semana también hemos tenido que introducir más restricciones en las fronteras para controlar la pandemia. Entonces, creo que todos los gobiernos vamos aprendiendo y creo que va a ser después, en 1 año o 2 años después de la pandemia, vamos a poder estudiar de una forma objetiva todas las respuestas a nivel internacional, a ver cuáles eran las respuestas, las medidas más efectivas con respecto a la pandemia, la respuesta de salud pública, pero también la respuesta económica. Sí, sin duda un tema que va a necesitar
mucha revisión en un futuro y ahora sí que cada gobierno tiene sus propios retos y retos a los cuales se está enfrentando la población mundial. En términos de acceso a la vacuna COVID-19, ¿han sostenido pláticas con entidades gubernamentales para apoyar con la distribución? Aquí en México, con el gobierno aquí en México. Bueno, el gobierno federal aquí en México ya tiene todos sus vínculos, sus contactos con las empresas, entonces tiene ya varios acuerdos con los productores de vacunas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, están tratando directamente con la empresa, entonces no necesitan el apoyo del gobierno británico. Nosotros podemos dar información de dónde se puede encontrar la empresa y todo eso, pero aparte de eso, el gobierno mexicano tiene sus acuerdos a nivel directo con los productores de vacunas. Pero sí estamos apoyando al gobierno mexicano con respecto a la distribución a nivel global. ¿Cómo podemos apoyar a los países más pobres, los que no tienen sus propias vacunas, no tienen acceso fácil a las vacunas nuevas? Entonces estamos colaborando con el gobierno mexicano con respecto a COVAX, por ejemplo, y a Gavi, la Alianza de Vacunas, para ver cómo podemos apoyar la distribución a nivel global, sobre todo para los países más pobres. Y sí, eso sí, creo que entonces es una mezcla de la respuesta nacional de México para México y para los mexicanos, y después el papel de México como un actor importante a nivel global para apoyar el esfuerzo global. Excelente. Tenemos una última pregunta que dice, además de salud mental y las vacunas, ¿en qué otro tema relacionado con la salud estaría interesado el Reino Unido en cooperar con México para mejorar el panorama? Bueno, como mencioné en mi discurso, yo creo que un tema muy importante para la relación bilateral a nivel de la salud es este tema de la obesidad, la diabetes, las enfermedades no transmisibles que pueden ser, que crean una vulnerabilidad muy importante a nivel de la población. Entonces, yo creo que aquí en México es un tema importante y también para nosotros en el Reino Unido. Para los niños, sobre todo, la obesidad es un tema, es una crisis en ambos países. Creo que sobre todo aquí en México, pero también en el Reino Unido también. Entonces, yo creo que este tema de la prevención y para poder desarrollar y crear una población más resiliente para cuando venga la próxima pandemia, eso es un tema muy importante. Es un tema de educación a nivel de la salud, a nivel de la nutrición, a nivel del ejercicio, pero creo que podemos hacer más juntos. Tenemos ya varias colaboraciones con México en este tema, el tema de la obesidad, la diabetes y las enfermedades no transmisibles, pero me gustaría hacer aún más en el futuro entre México y el Reino Unido. De acuerdo, embajadora. Bueno, nos llegó una última pregunta y creo que con esta estaríamos ya cerrando su excelente presentación. Y bueno, poniendo un poquito de contexto acerca del incumplimiento de contratos de las vacunas, que recientemente las compañías desarrolladoras de vacunas han incumplido con los tiempos de entrega por razones de la producción. Esta situación ha molestado a algunos países y varios países han amenazado con retener que las vacunas salgan de los países en donde se están desarrollando para asegurar el cumplimiento de los contratos. ¿Cómo cree usted que se deba de abordar este tema? Bueno, lo importante es que nadie va a salir de la pandemia sin la cooperación internacional, ¿verdad? Creo que la pandemia es un desafío global y pues la colaboración internacional en el desarrollo y la producción y la distribución de las vacunas sigue siendo una parte integral de nuestra respuesta. Creo que cada país tiene su propio plan de vacunación y lo cierto es que tenemos que trabajar juntos para proteger quienes están en mayor riesgo. Hay que reconocer que la situación actual donde todos los países tienen
como prioridad la vacunación de toda su propia población. Vamos a enfrentar retos para balancear el nacionalismo, se dice, el enfoque nacional y la solidaridad internacional. Entonces, no me sorprende que hayan surgido estas tensiones entre naciones con respecto a las vacunas. Creo que tenemos retos enormes en todos los países en producir y distribuir las vacunas. Entonces, los retos siguen siendo importantísimos a nivel global y nacional. Creo que va a seguir siendo un balance entre el enfoque nacional y el enfoque internacional. Y estoy segura, me siento optimista, creo que vamos a trabajar juntos las naciones para encontrar soluciones y colaboraciones para apoyar a nuestras propias poblaciones, pero también a las poblaciones de los países del mundo. Y eso creo que es uno de los retos más importantes para el multilateralismo de hoy en día, el reto de la pandemia de COVID-19. Entonces, tenemos que salir adelante. Yo creo que sí vamos a salir adelante, pero hay que salir adelante con amistad, con la colaboración internacional y pensando también no solamente a nuestras propias poblaciones, sino a las poblaciones de los demás países en el mundo.